Buenos días, hermanos. O es el calor o es que están cansaditos ya, pero buenos días. Yo espero que todos hayan disfrutado de una buena semana en la presencia del Señor, de que todos hayamos percibido a Dios muy cerca de las circunstancias de nuestras vidas. Realmente, como la Escritura dice, debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y entonces debemos, cada segundo que tenemos, debemos hacer la voluntad de Dios a fin de que podamos aprovechar bien el tiempo, como dice la Escritura. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de su palabra esta mañana, a fin de que podamos todos salir edificados con la misma. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en la meditación de su palabra. Padre, te damos muchísimas gracias. Has preparado, Señor, nuestra mente. Has preparado, Señor, nuestra voluntad para poder escuchar ahora tu palabra, Dios. Queremos suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, en la exposición de la misma. Señor, consciente de mis debilidades, de las fragilidades, Señor, de mi vida, Dios, te ruego que tú, Señor, puedas usar mis labios como un instrumento, Señor, para tus propósitos. Por favor, Señor, ten misericordia de mí, Señor, y de mis hermanos esta mañana. Y permite, Señor, que podamos ser edificados con tu palabra. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, el título del mensaje esta mañana tiene que ver con el peligro del error y la suficiencia de la persona de Cristo. Bueno, recordemos que la iglesia de Colosas es una de las 3 iglesias en el primer siglo que estaba asentado sobre un valle. El valle de Lico, así se llamaba esta zona donde estaba asentada la iglesia de Colosas. Ahora, desde Colosas el evangelio se había extendido ya. Había llegado también a la ciudad de Hierápolis y también a la ciudad de Laodicea. Al parecer fue Epafras quien, escuchando el evangelio de boca del apóstol Pablo cuando éste estaba predicando en la ciudad de Éfeso, él se convirtió a Cristo. Y entonces Epafras, de vuelta a su ciudad, porque era un ciudadano de Colosas, predicó el evangelio allá y gente, parece, se convirtió. Y desde la ciudad de Colosas el evangelio se extendió hacia la ciudad de Hierápolis y también a la ciudad de Laodicea. Por lo tanto, aquí tenemos una iglesia que está compartiendo el mensaje del evangelio, una iglesia que está en pleno desarrollo. Pero sabemos, hermanos, que cuando una iglesia está creciendo bien, cuando una iglesia está desarrollándose bien en los caminos del Señor, en algún momento va a ser atacada por el enemigo. Y al parecer Pablo podía ver ese peligro en la iglesia para los creyentes de la ciudad de Colosas. Pablo, estando preso en Roma, se entera de que los creyentes en Colosas corren peligro de la falsa doctrina, peligro de falsas enseñanzas que se pueden infiltrar en la iglesia y pueden quitar la mirada de los creyentes de la persona del Señor Jesús para poner su mirada en pensamientos y corrientes filosóficas humanas. Y el apóstol Pablo lo que hace es advertir a los creyentes, como lo haría hoy en día para nosotros también. Por eso pedí al pastor Alejandro que pudiera leer desde el verso 1 del capítulo 2 para que podamos notar cómo el apóstol Pablo ya comienza a tener cierta preocupación por los creyentes en la ciudad de Colosas. Por ejemplo, mire lo que el apóstol Pablo dice en el verso 4 del capítulo 2, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, Así que el apóstol Pablo ya era consciente de que falsas enseñanzas podrían entrar en la iglesia de Colosas y desviar la atención de los creyentes de la persona de Cristo para ponerla en
corrientes filosóficas, en pensamientos de hombres, en tradiciones humanas. Y el apóstol Pablo comienza a advertir a los creyentes de este peligro. Por eso miren lo que les dice en el verso 5, les dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo es consciente de que estos creyentes habían puesto su confianza en la persona de Cristo y que estaban creciendo de una manera saludable en el Señor Jesucristo, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero es consciente también del peligro que corren. Es consciente también de la obra de Satanás, que puede tomar corazones y que puede comenzar a confundir a los creyentes en la misma iglesia. Verso 6, el apóstol Pablo le dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. ¿Y el desafío de qué? El desafío de vivir bajo la palabra de Dios, bajo los principios que nacen de la palabra de Dios, bajo los principios en los cuales vivió nuestro Señor Jesucristo. Y casi como una conclusión, el verso 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis enseñado, abundando en acciones de gracia. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El apóstol Pablo los está desafiando a los creyentes a seguir firmes en la vida cristiana, a seguir fundamentando su comunión con Dios en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero es consciente de ¿qué? Es consciente de que hay peligros. Es consciente de que hay personas con malas intenciones que pueden desviar a los creyentes de estar creciendo bien en los caminos del Señor para desviar su atención de la mirada del Señor Jesucristo. Por eso el título de esta mañana, el peligro del error y la suficiencia de Cristo. Lo que podemos afirmar esta mañana como verdad que se desprende de estos 3 versículos del 8 al 10 es lo siguiente. Podemos afirmar que todo creyente en Cristo tiene lo suficiente para crecer en cada área de su vida. Así que afirmamos que todo creyente, al estar en Cristo, tiene lo suficiente para crecer en cada área de su vida. O podemos decir lo siguiente, podemos afirmar que Cristo es suficiente y tiene la supremacía en todas las áreas de nuestra vida. En pocas palabras, lo que queremos decir es que en Cristo tenemos todo aquello que necesitamos para crecer espiritualmente. Eso es lo que nos proponemos demostrar esta mañana a la luz de los versos 8 al 10. Que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente y tiene la supremacía en todas las áreas de nuestras vidas. Vamos al primer punto. El primer punto afirmamos lo siguiente: Cristo es superior a cualquier sistema de pensamiento humano. Cristo es superior a cualquier filosofía humana. Y cuando hablamos de filosofía humana, estamos hablando de cualquier pensamiento que el hombre elabore acerca de cómo debemos vivir los seres humanos. De eso estamos hablando. La palabra filosofía que emplea en el verso 8, porque el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. La palabra filosofía es una palabra compuesta de 2 palabras griegas, fileo y sofía. Fileo tiene que ver con amor y la palabra sofía que tiene que ver con sabiduría, amor a la sabiduría, en este caso a toda aquel sistema de pensamiento que tiene su origen en el ser humano, Porque el ser humano también elabora sistemas de pensamiento acerca de cómo es la vida o cómo debemos vivir la vida que tenemos. Y lo que afirmamos esta mañana es que Cristo es superior a cualquier sistema de pensamiento humano. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, Cristo es suficiente para nuestra vida y la edificación de la misma. Ahora, ¿qué hace Pablo en el verso 8? Lo primero que hace Pablo es advertirnos contra las falsas enseñanzas.
Y hermanos, todos debemos prestar atención a lo que nos enseñan en la iglesia. Todos tenemos que prestar atención a lo que se nos dice en la academia bíblica. Todos tenemos que prestar atención en lo que se predican en los púlpitos. El apóstol Pablo empieza el verso 8 diciendo: mirad que nadie nos engañe, que nadie nos engañe. El verbo mirar es un verbo en modo imperativo, lo que indica que es una orden para el creyente. Lo que Pablo está diciendo es que el creyente o todo creyente debe estar atento, debe estar vigilante frente a las enseñanzas de la falsa doctrina. Frente a estas falsas enseñanzas que se meten en las iglesias y que tratan de desviar la mirada del creyente de la persona de Cristo. O que hacen pensar al creyente que Cristo no es suficiente ni para la salvación, ni para desarrollar tu vida espiritual en comunión con Dios. Pablo dice que estas personas que se encargan de enseñar falsas doctrinas pueden terminar esclavizándonos a los creyentes, llevándonos a sus corrientes de pensamiento, a pensar como ellos. Por eso Pablo dice que nadie os engañe o que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que estas filosofías son atrayentes. Son como cuando tú te vas a pescar y lanzas la caña de pescar y siempre en la punta de la caña de pescar, en el hilo de pescar, hay algo que atrae al pez. Y la idea es que estos pensamientos humanos son tan atrayentes que pueden cautivar al creyente de tal manera que lo esclavizan, lo alejan de su mirada del Señor Jesucristo para poner su confianza en pensamientos humanos. El apóstol Pablo dice que el creyente puede ser atraído hacia ese tipo de pensamientos. La expresión huecas sutilezas nos dejan ver que son vacíos estos pensamientos, que en relación con Cristo no tienen ningún valor, que no hay nada en estas filosofías porque son huecas en comparación con la persona de Cristo, son vacías. Por eso es que afirmamos que Cristo es superior a cualquier sistema de pensamiento humano. Lo que tenemos en primer lugar en el verso 8 es una advertencia a que nadie nos engañe. Y sabe, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Estamos advertidos. En el mundo hay muchas corrientes de pensamiento acerca de cómo hemos venido a este mundo, acerca de cómo se originó este mundo, acerca de cómo debemos vivir la vida, que son extraños, completamente alejados a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos advierte: no se dejen engañar, no nos dejemos engañar. Y esa es responsabilidad de todos nosotros. Estamos advertidos, estamos advertidos. El apóstol Pablo está preocupado por los creyentes en Colosas. Y por eso les advierte a que sigan teniendo como su base la persona del Señor Jesucristo. Por eso les dice: arraigados y sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe en Cristo. No saquen su mirada del Señor Jesús, les está diciendo. Es como si el escritor de Hebreos nos estuviera diciendo esta mañana: fija tus ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Claro, el escritor de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. No debemos de quitar nuestra mirada del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, en primer lugar, mirando que Cristo es superior a cualquier sistema de pensamiento humano, lo que hace es advertir a la iglesia contra las falsas enseñanzas. Estamos advertidos, hermanos. No crean que es fácil crecer en los caminos del Señor. Siempre habrá peligros que vamos a enfrentar. Y esos peligros nacen muchas veces del seno de la iglesia misma. El apóstol Pablo le hace ver a los creyentes en Colosas que dentro de la iglesia ya se han infiltrado personas que están enseñando equivocadamente. Personas que están tratando de desviar a los creyentes
de su fe en Cristo Jesús. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros hoy en día, en pleno siglo XXI. A pesar de que tenemos años en la vida cristiana, tenemos que seguir teniendo cuidado. Tenemos que seguir siendo desafiados a estar atentos y vigilantes frente a las enseñanzas que tenemos en la iglesia. Así que lo que hace el apóstol Pablo en primer lugar es advertir. En segundo lugar es hablarnos acerca de la fuente de estas filosofías y huecas sutilezas. Mira la segunda parte del verso 8. Dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y en segundo lugar, lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de la fuente de estas filosofías y huecas sutilezas. Y lo que está diciendo, que estas formas de pensar no tienen nada que ver con la persona del Señor Jesucristo, que sencillamente son puro razonamiento humano basado en sus tradiciones, haciendo referencia a las enseñanzas humanas que son contrarias a las enseñanzas reveladas por Dios. Esas tradiciones pueden incluir costumbres, enseñanzas que no tienen que ver nada con las Escrituras, que alejan a la gente de la verdad del Evangelio. Ahora, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Colosas? Bueno, lo que estaba pasando era lo siguiente. En primer lugar, hablaba de filosofías y huecas sutilezas. Y ya hemos definido lo que son filosofías. Son corrientes de pensamiento que nacen en el ser humano. El apóstol Pablo dice que tienen su fuente en las tradiciones humanas. Para el tiempo del apóstol Pablo, miren lo que había en el verso 16 de Colosenses 2. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está hablando acerca del legalismo judío. Está hablando de las tradiciones judías. Y el apóstol Pablo dice, cuidado con que vuelvan atrás. Cuidado con que vuelvan a poner su confianza en estas tradiciones. Cuidado con que vuelvan a poner su confianza en estas cosas, dice el apóstol Pablo. Y está hablando acerca de las tradiciones y el legalismo judío. Pero ahora miren el verso 18. Dice, nadie os prive en vuestro premio afectando humildad, oculto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, nuevamente hinchados por su propia mente carnal. Y otro pensamiento que se estaba filtrando era lo siguiente, que el ser humano, para tener comunión con Dios, tenía que usar intermediarios. Y esos intermediarios eran los ángeles. Y había formas especiales de cómo tener contacto con seres espirituales. ¿Y estamos hablando de qué? De una corriente mística, de una filosofía mística. Estamos hablando del misticismo. Así que el apóstol Pablo ve este peligro también en los creyentes allá en Colosas, que pueden comenzar a desviar su pensamiento de Cristo para poner sus pensamientos en intermediarios, para llegar a Dios o para crecer espiritualmente. Es un peligro, dice el apóstol Pablo. Pero ahí no queda. Los creyentes en Colosas también corrían el peligro del ascetismo, es decir, negar todo tipo de placer al cuerpo. ¿Por qué? Para dejar ver la vida espiritual. Castigar al cuerpo para dejar ver el espíritu o la vida espiritual. Miren lo que dice, verso 20 y verso 21 del capítulo 2. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y lo que habla de negarle al cuerpo todo tipo de placer. Todo ese tipo de pensamientos se había metido dentro de la iglesia en Colosas. Y los creyentes corrían un serio peligro de quitar su mirada del Señor Jesucristo para ponerla ya sea en tradiciones, para ponerla ya sea en intermediarios entre el hombre y Dios, y hablando de seres angelicales, o ya sea para seguir todo tipo de corriente ascética, negándole todo tipo de placer al cuerpo. Uno de esos creyentes, o uno de aquellos personajes que vivió una vida ascética hasta que conoció a Cristo, fue el mismo Martín Lutero.
Martín Lutero vivió una vida ascética. Cuando él estaba en el convento de los agustinos, un día lo encuentran tirado en su celda, ensangrentada su espalda, se había flagelado. Martín Lutero, lleno de culpa, se había flagelado. Y entonces la persona que lo ayudaba espiritualmente le dice lo siguiente: Martín, castigando al cuerpo no ayudas al alma. Castigando al cuerpo no ayudas al alma. Le estaba diciendo, no tiene ningún valor que tú hagas eso con tu cuerpo. No tiene ningún valor que tú te maltrates en tu cuerpo, porque haciendo eso no te vuelves más espiritual. Todo ese tipo de pensamientos habían entrado en la iglesia de Colosas. Pero hermanos, estamos en el siglo XXI. Y uno se pregunta, ¿qué tipo de pensamientos han entrado hoy en día a la iglesia? ¿Qué tipo de pensamientos hoy en día nos están quitando la mirada del Señor Jesucristo para ponerla en otras cosas? Por ejemplo, algo de lo que tenemos que tener cuidado hoy en día, que es muy serio, es hablar acerca de la autoridad de la Biblia. Hoy en día hay una corriente de pensamiento de que esto ya no es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Se ha vuelto a los pensamientos del siglo XVIII, siglo XIX. Y eso es muy serio porque le deja al hombre en libertad para que el hombre mismo pueda saber qué es palabra y qué no es palabra de Dios. No, este libro que tenemos, que Dios ha permitido que esté en nuestras manos, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios, autoritativa para el creyente. Pero hoy en día ha entrado una corriente en las iglesias, en algunas iglesias, que se han vuelto liberales, que están hablando acerca de que la Biblia no es inerrante ni tampoco es infalible. Y eso es de tener cuidado. Es serio el asunto. Porque el creyente crece espiritualmente a base de lo que dice la Escritura. Y la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, nos habla acerca de la persona del Señor Jesucristo. Acerca de la persona de Cristo. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Hay otra corriente de pensamiento que puede haber entrado en la iglesia para este tiempo. El sentido de que podemos perder nuestra salvación. Y el creyente camina inseguro. Y cada vez que peca tiene la sensación de que ya perdió su salvación. Pues nada más falso en la Biblia. La Biblia más bien asegura de que una vez que hemos sido tocados por Dios, una vez que hemos sido llamados por Dios, una vez que el Señor ha transformado nuestro ser interior, ha puesto su Espíritu Santo sobre nosotros, no dejamos de ser sus hijos. El Señor Jesús decía, Padre, todos los que tú me has dado, nadie los puede arrebatar de mi mano. Nadie los puede arrebatar de mi mano. Pero hay ese tipo de pensamiento, hay ese tipo de corriente que se ha infiltrado en la iglesia que trata de desestabilizar nuestra vida espiritual. Hermanos, cualquier forma de pensamiento que nos desarraiga de la persona de Cristo es falsa doctrina. Es falsa doctrina. Tenemos que tomar en cuenta la única verdad acerca de la salvación y nuestro desarrollo espiritual es la persona de Cristo. La persona de Cristo. Así que el apóstol Pablo no solamente nos advierte, sino que nos habla de la fuente de estas filosofías y huecas sutilezas. Y dice que la fuente de estas filosofías es las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Y tenemos que tener cuidado entonces. Por eso es que advierte a los creyentes en Colosas de aquellos pensamientos que estaban quitando a los creyentes su mirada de Cristo. Para hoy en día nos diría otro tipo de cosas, como las que estamos hablando esta mañana. Nos diría, no, esto que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, inerrante e infalible.
inerrante e infalible. Nos diría que nuestra salvación está segura en Cristo, está asegurada en la persona de Cristo, en la persona de Cristo. ¿Qué más nos dirían hoy en día? Que no necesitamos ningún intermediario para llegar a Dios, solo a Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Nos diría que la salvación no se basa en buenas obras, que más bien la salvación produce buenas obras. Hemos sido salvados para buenas obras, para buenas obras. Pero se dan cuenta cómo se puede tergiversar rápidamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Rápidamente podemos ser engañados. Como esta corriente acerca del amor. Esta corriente de que habla que Dios es amor y como Dios es amor, tenemos que aceptar de todo en la iglesia. Y aceptar de todo significa que la iglesia tiene que casar hombres del mismo sexo, mujeres tiene que casar hombres, tiene que casar mujeres, tiene que estar a favor del aborto, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta todo este tipo de pensamiento y corrientes que nos van quitando los ojos de la persona de Cristo? Que nos van desarraigando de la Escritura. Y ustedes pueden pensar que este tipo de cosas no se dan en las iglesias, se da mucho en las iglesias, en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, se dan en todas las iglesias, corren ese tipo de peligro también. Pero el apóstol Pablo nos llama a cómo reconocer, nos hace ver la manera de cómo reconocer el error de estas filosofías que están basadas en tradiciones humanas, que están basados en los rudimentos de este mundo. El apóstol Pablo nos dice la manera de cómo reconocerlas. Mira cómo termina el verso 8. Mira cómo termina. Dice el verso 8, y no según Cristo. Y no según Cristo. Esta expresión, o con esta expresión, Pablo está diciendo que las filosofías humanas, las huecas sutilezas y los rudimentos de este mundo no tienen nada que ver con las enseñanzas de Cristo. Y todo aquello que no está centrado en las enseñanzas de Cristo carece de valor y carece de verdad. Así que el apóstol Pablo nos ayuda a poder darnos cuenta cuando alguien está enseñando mal en la iglesia. Y nos dice, cuando alguien está enseñando mal en la iglesia, es que su enseñanza no tiene nada que ver con la persona del Señor Jesucristo. Tú te puedes dar cuenta que esa enseñanza es cerrada porque no tiene como centro la persona del Señor Jesucristo. Cuando se trata de la salvación, cuando se trata de la edificación de la vida espiritual del creyente, todo está centrado en la persona de Cristo. Si no es así, entonces es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. Tiene que ver sencillamente con tradiciones y pensamientos humanos y no tiene nada que ver con la persona de Cristo. Así que el apóstol Pablo nos ha dejado ver en primer lugar, Cristo es superior a cualquier sistema de pensamiento humano. Nos ha advertido, nos ha hecho ver la fuente de las filosofías y las huecas sutilezas y nos ha dicho también la manera de cómo reconocer el error. Esas enseñanzas no tienen nada que ver con la persona de Cristo. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos el verso 8 a nuestras vidas? Bueno, creo que la aplicación es la siguiente. Como creyente, yo debo estar atento a cada enseñanza que se imparte desde el púlpito o en las clases de la academia bíblica. Yo soy responsable, yo debo asegurarme que lo que estoy recibiendo como instrucción es la verdad del Evangelio y no algún tipo de filosofía o pensamiento que tiene como fundamento tradiciones humanas y no la persona del Señor Jesucristo. Pero yo soy responsable de lo que dejo entrar a mi mente. Yo soy responsable de lo que dejo entrar a mi corazón. Por eso, hermanos, la Biblia es clara. Retén lo bueno, rechaza siempre lo malo. Retén lo bueno, rechaza siempre lo malo.
Pero cada uno de nosotros es responsable, tiene la responsabilidad de evaluar la enseñanza que está recibiendo en la iglesia, lo que se está predicando desde el púlpito en la iglesia. Por eso, hermano, tú puedes ver el verso 8 y tú puedes ver si lo que estamos diciendo es correcto o no es correcto. Empieza con un verbo mirad. Mirar es un verbo en modo imperativo. Lo que está diciendo es que es una orden. Esta orden está puesta por Dios a través del apóstol Pablo diciéndonos, siempre hay que estar atentos. Siempre hay que estar en modo diligente. Hay que ser diligente para no dejarnos ¿qué? Embaucar. La palabra engañar tiene que ver con embaucar. ¿Y cuándo te embaucan? Cuando algo que te dicen te atrae. Te atrae. Y el apóstol Pablo dice, mirad que nadie te embauque, que nadie cautive tu mente. ¿De qué forma? Con filosofías, con pensamientos humanos que son huecos y vacíos, dice, que no son según Cristo. De eso se desprende todo lo que hemos dicho del verso 8. Por lo tanto, afirmamos que Cristo es superior a cualquier sistema de pensamiento humano. Pero en segundo lugar afirmamos también que Cristo es suficiente para la vida plena en comunión con Dios. Cristo es suficiente para la vida plena en comunión con Dios. Mira lo que dice versos 9 y 10. Versos 9 y 10. Escucha lo que dice. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que Pablo nos muestra en los versos 9 y 10 es la suficiencia de Cristo en la salvación y la edificación del creyente. La suficiencia de Cristo en la salvación y la edificación del creyente que ha puesto su fe en Cristo. Pablo está diciendo, la plenitud espiritual no se encuentra en las filosofías y en las huecas sutilezas, las cuales nacen del pensamiento humano. No se encuentran tampoco en las tradiciones humanas, ni en las bases fundamentales de este mundo. La plenitud de la vida en el Espíritu se encuentra, dice Pablo, en la persona del Señor Jesucristo. En Cristo está nuestra salvación. En Cristo está la base de nuestra edificación espiritual, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo lo argumenta? Lo argumenta de la siguiente manera, porque si afirmamos que Cristo es suficiente para la vida plena en comunión con Dios, lo que viene es, ¿por qué? ¿Por qué Cristo es suficiente para la vida plena en comunión con Dios? Y mira la primera razón que da Pablo en el verso 9. La primera razón que da Pablo es la siguiente, porque Cristo es Dios hombre. Porque Cristo es Dios hombre. Porque ¿qué nos dice el verso 9? Dice, en Él, ¿en quién? En Cristo, en Jesús. ¿Qué dice de Jesús? Habita corporalmente la plenitud de la deidad. No dice habitó, dice habita, lo que encierra es un sentido continuo. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que está diciendo es, Jesús es Dios, es lo que está diciendo. Jesús posee todas las características de Dios. Posee todos los atributos de Dios. Proviene de la misma sustancia que el Padre, que el Espíritu Santo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está afirmando, la deidad habita en Jesús corporalmente. Es decir, que Cristo no es una manifestación parcial de Dios, sino que en Él reside la totalidad de la divinidad en forma física. No es un Diosito pequeño, no es la mitad de Dios, no, es totalmente Dios, plenamente Dios, plenamente Dios. Por eso es suficiente para la vida plena en comunión con Dios. Jesús es Dios, es Dios. ¿Sabes? Para el primer siglo se estaba negando justamente que Cristo fuera Dios.
Para el primer siglo estaban diciendo que había dos personas, Cristo y Jesús. Cristo era un ente espiritual que vino a posicionarse sobre el hombre llamado Jesús. Esa era la corriente filosófica del primer siglo. Pero esa es una herejía. Esa es una falsa enseñanza. La Biblia afirma que el Señor Jesús vino a nacer a este mundo como un ser humano. Y por eso tenemos esa tremenda porción de la Escritura de Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 11, que habla acerca de la exaltación y la humillación del Señor Jesucristo, que habla de, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y habla de Cristo es Dios. Cristo es Dios. Mira lo que dice el apóstol Juan en su evangelio. Juan 20, verso 30 y verso 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Con qué propósito? Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, en su nombre. Cristo es suficiente para la salvación. Cristo es suficiente para nuestra edificación espiritual también. Y Pablo entonces, hablando de Cristo suficiente para la vida plena en comunión con Dios, la primera verdad que afirma es: Cristo es Dios hombre, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Todos los atributos de Dios están en la persona de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? Mira lo que dice la primera mitad del verso 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Y entonces la segunda razón de por qué Cristo es suficiente para la vida plena en comunión con Dios es por esta razón, porque en Él estamos completos. La idea es, no necesitamos absolutamente nada más que la persona de Cristo. Estamos completos en Él, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Los creyentes están completos en Él, lo que significa que no necesitamos buscar más allá de Cristo para la salvación o para la vida espiritual. En conclusión, el creyente no necesita ninguna enseñanza adicional o ningún rito o ninguna experiencia mística fuera de Cristo para alcanzar la plenitud espiritual. En Cristo lo tenemos todo lo tenemos en Cristo. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado con aquellos que van tocando nuestras puertas, y ustedes ya saben a quiénes me refiero, cuando van tocando nuestras puertas y hablan de que Cristo no es Dios, que fue un ángel, una creación de Dios. Y esas personas que van tocando nuestras puertas, lo que van haciendo es tratar de ganar su salvación a base de lo que hacen, ¿qué? Compartirte sus pensamientos, compartirte su doctrina. Es decir, están tratando de ganarse su salvación, haciendo lo que hacen, tocando puertas, compartiéndose a otros sobre su pensamiento. Pero la Biblia afirma categóricamente que Cristo es Dios. Por eso es que esta secta debemos rechazarla contundentemente, porque la Biblia afirma, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y Juan 1:18 dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hablando otra vez de la eternidad del Hijo de Dios. Y para que estés más seguro, mira lo que dice verso 1 del capítulo 1 o verso 5 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y antes de eso dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hablando de la persona de ¿quién? De la persona de Cristo que venía a este mundo. Cristo es Dios hombre.
En Él estamos completos. En Él estamos completos. Hay que tener cuidado entonces con aquellos que tocan nuestras puertas. O hay que tener cuidado con aquella congregación que dice que Cristo más guardar el sábado, salvación. Hay que tener cuidado también con eso. Porque eso tiene que ver con obras. Tiene que ver con obras. Hay que tener cuidado también con ese tipo de doctrina, con ese tipo de pensamiento. Y ustedes ya saben a qué congregaciones hacemos referencias. Cristo más el sábado, salvación. No es verdad. No es verdad. O hay que tener cuidado con aquellos que hablan de la tradición de la iglesia, las gulas papales o lo que dice el Papa, más la Biblia, salvación. Tampoco. Y hay que tener cuidado también con esa corriente de pensamiento. No, la única autoridad para el creyente es la palabra de Dios. La vida del creyente se basa en la Escritura, en el escrito estat, en la palabra de Dios. Nuestro único manual de vida y de conducta siempre es la Escritura y será la Escritura. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos hablan acerca de la persona del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz, de la resurrección de entre los muertos, para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No necesitamos intermediarios para llegar a Dios, más que la persona de Cristo, más que la persona de Cristo. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, le dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, en Cristo. Pablo, hablándole a los romanos, le dice lo siguiente: si tú miras el libro de Romanos, mira lo que el apóstol Pablo dice a los creyentes en Roma. Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano viene a este mundo sin la presencia de Dios, sin tener comunión con Dios. Y luego dice el apóstol Pablo: porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra forma en que podamos tener comunión con Dios. No hay otra forma en que pueda ser transformada nuestra vida. No hay otra forma en que podamos alcanzar la salvación a no ser por la persona del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: en Él estamos completos. Completos. En Él estamos completos. No tenemos que buscar nada afuera de Cristo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces tenemos este pensamiento de que tenemos que hacer cosas buenas para asegurar nuestra salvación. Hay que tener cuidado. La salvación no depende de las obras, porque la Escritura misma dice: porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y luego el siguiente verso dice: porque hemos sido creados para buenas obras. Es decir, después de la salvación, tú y yo estamos en la capacidad ¿de qué? De hacer cosas que agradan a Dios. De hacer cosas que agradan a Dios. No es al revés. No es al revés. El creyente muestra que es un creyente por su estilo de vida. Por su forma de vida. Muestra que es un creyente, pero no vive así para ganar su salvación. Su forma de vida es producto de su salvación, de haber sido transformado por el Señor Jesús. Por eso que el apóstol Pablo dice: Cristo es suficiente para la vida plena en comunión con Dios. Por esta razón, porque Cristo es Dios hombre. En segundo lugar, porque estamos completos en Él. No necesitamos nada, nada más. Si tú estás visitándonos esta mañana y estás aquí por primera vez, entiende esto, graba esto en tu corazón. No necesitamos más que a Cristo para tener la salvación. No necesitamos más que a Cristo para tener comunión con el Padre. No necesitamos más que la persona de Cristo para madurar espiritualmente.
Por eso es que el apóstol Pablo, hablando acerca de los dones y el desarrollo de los dones en la iglesia, entre de esos, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, dice, hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón maduro. A un varón maduro. ¿Qué necesitamos? Solo Cristo en nuestras vidas. Solo Cristo. Nada más. No hay intermediarios más que Jesús. Tú no ganas comunión con Dios, tú no ganas tu estadía en la presencia de Dios por tus buenas obras. Te estás equivocando. Por eso es necesario volver a la Biblia, volver al escrito estat, para que rindas tu vida a Cristo, para que rindas tu corazón a Él. Solo Él puede transformar nuestras vidas. Solo Él nos capacita con su Espíritu Santo para poder vivir como a Dios le agrada, como a Dios le agrada. Por eso el apóstol Pablo afirma, Cristo es suficiente para la vida plena en comunión con Dios. Verso 9 y verso 10 de Colosenses capítulo 2. Pero ¿cómo termina el verso 10? El verso 10 termina afirmando lo siguiente, que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. La tercera razón que da el apóstol Pablo para hablar de la suficiencia de Cristo para la vida plena en comunión con Dios es que Él tiene toda autoridad. Él tiene toda autoridad. El apóstol Pablo destaca el señorío de Cristo sobre todas las autoridades espirituales. Es decir, Cristo tiene autoridad sobre todas las fuerzas espirituales. No hay necesidad de mediadores adicionales para llegar a la presencia de Dios. Nuestra salvación y nuestro crecimiento espiritual están seguros en la persona de Cristo. Es el Espíritu Santo guiando nuestras vidas hacia Cristo, hacia las enseñanzas del Señor Jesucristo. Nuestra preocupación debe ser esa. Nuestra preocupación debe ser crecer más y más en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que nos preocupamos porque usted pueda tener una buena academia bíblica, donde usted pueda recibir sana doctrina, donde usted pueda recibir una buena enseñanza de la palabra de Dios, donde usted pueda comenzar a crecer saludablemente en la palabra de Dios, en la sana doctrina, que le va a ayudar para resistir los placeres de este mundo, que le va a ayudar para resistir las tentaciones de Satanás, que le va a ayudar para resistir su propio corazón, que es engañoso, dice la palabra. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo está segura nuestra salvación. En Cristo está seguro la edificación de todo creyente. Porque Cristo es Dios, hombre. Porque Cristo, o en Cristo estamos completos. Porque Cristo tiene toda autoridad. No necesitamos ningún mediador más. Solo la persona de Cristo. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo reflexionamos en los versos 9 y 10? ¿Qué aprendemos en estos versos? Aprendemos en estos versos que Jesús es completamente Dios y que en Él se encuentra toda la plenitud de la deidad. Esta es la afirmación fundamental de la doctrina cristiana. ¿Qué tenemos que hacer? Aferrarnos solo a Cristo. Rechacemos cualquier enseñanza que busque sustituir la suficiencia de Cristo para nuestra salvación o para nuestra edificación espiritual. Arraiguémonos y edifiquémonos solo en la persona del Señor Jesucristo y rechacemos cualquier tipo de enseñanza que trate de desarraigarnos de la persona de Cristo. En Cristo tenemos la salvación y lo necesario para la vida espiritual. Sin Cristo estamos condenados a estar lejos de la presencia de Dios. Cristo lo es todo para nosotros. La iglesia se edifica en la persona de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su
cuerpo y recibe todo aquello que necesita de la cabeza. Y su cabeza es el Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra, Señor, nos advierte contra las falsas enseñanzas. Y nos habla, Señor, a estar atentos. Un día, no, todo el tiempo, Señor. Todo el tiempo nos llama a estar atentos, apercibidos, Señor, siendo diligentes, porque hay enseñanzas extrañas que pueden entrar en la iglesia y pueden desarraigarnos de la persona de Cristo. Pablo nos ha dejado ver la fuente de estas filosofías y huecas sutilezas. Dice que la fuente son tradiciones humanas y rudimentos del mundo. Y está hablando, Señor, de tradiciones, aquellas costumbres que a través de los años, Señor, han ido acumulándose y que tratan de suplantar las enseñanzas de Cristo. Tenemos que tener cuidado, Dios. Pero el apóstol Pablo también nos ha ayudado esta mañana a ver cómo identificar el error y nos ha dicho, todo aquello que no tiene nada que ver con Cristo es falsa doctrina. Señor, gracias, porque Cristo es superior a cualquier sistema de pensamiento humano. Pero en segundo lugar, Señor, versos 9 y 10 nos ha hablado de que Cristo es suficiente para nuestra salvación y para nuestra plena comunión con Dios. Y nos ha dicho las razones, porque Cristo es Dios hombre, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él tiene todos los atributos de Dios. Pero también el apóstol Pablo nos ha dicho que en Él estamos completos. Y la palabra ahí tiene que ver con que no necesitamos nada más, nada más. Tenemos todo en la persona de Cristo. Y también nos ha dicho que Él tiene autoridad sobre todo, ente espiritual. Por lo tanto, Padre, Cristo es suficiente para nuestra salvación. Cristo es suficiente para nuestra edificación también. Por eso, Padre, por eso hablamos que nuestra visión como iglesia es una iglesia cristocéntrica. Cristocéntrica, donde las familias puedan adorar. Pero somos responsables como creyentes a estar atentos frente a las falsas doctrinas, a la falsa enseñanza. Señor, cuida tu iglesia, por favor. Que no nos desviemos de tu palabra. Guarda nuestra mente, Señor. Guarda nuestros deseos. Guarda nuestras emociones. Que nuestros ojos solo estén puestos en la persona del Señor Jesús. Amén. Amén.